Os traigo un tema un poco polémico, que son los metales pesados, un tema muy actual. Cómo nos afectan los metales pesados en nuestra salud y cómo podemos eliminarlos, ¿no? Creo que más o menos este era el título que teníamos programado. Los metales pesados no son otra cosa que elementos químicos o algunos minerales que llegan a nuestro organismo por diferentes vías. Por ejemplo, ¿cómo entran en nuestro organismo? Entran por la respiración, por la piel y por ingestión, o sea, por la boca, porque los hemos tomado con algún alimento, con alguna sustancia o con algún agua. ¿Cómo salen de nuestro organismo? O sea, ¿cómo pueden salir? Pues por la orina, por las heces y por el sudor. El sudor se considera exfoliación, quiere decir que si sudamos y mantenemos el sudor, no lo limpiamos de la piel raspando con algún objeto rascante, volveríamos a absorberlo. O sea, que es la técnica que hacen los bereberes en el desierto, que se abrigan mucho para sudar y volver a absorber el sudor porque no tienen agua. Entonces, cuando digo sudor me refiero a la exfoliación, que es sudo y lo arrastro, porque si no volveríamos a absorberlo por la piel. Es decir, que los metales pesados no se metabolizan nunca, o sea, el organismo no los puede metabolizar y se produce lo que llaman la bioacumulación, que es progresiva, o sea, se van acumulando, de forma progresiva, va aumentando la acumulación y no necesariamente van saliendo, porque por sí solos, de forma pasiva y estática, la mayoría, algunas veces puede suceder, pero la mayoría de veces no van a salir de nuestro organismo. Entonces, bueno, que sepamos que no se metabolizan y que la acumulación va en aumento. Eso es otra cosa a tener en cuenta. ¿De dónde vienen? Pues vienen arrastrados por las aguas. Así luego hay otra vía de contaminación, que es de la industria minera, cómo lanza a los ríos los residuos tóxicos de los disolventes con los que se han tratado los minerales de las minas. O sea, y ahí hay un residuo muy alto de toxicidad que va a parar de nuevo a los ríos y que por filtración también va a parar a los manantiales. O sea que si nos damos cuenta, tenemos los metales que nos rodean por todos los sitios. El hígado es el órgano encargado de procesar los tóxicos en nuestro organismo. Cuando algo es muy tóxico y nuestro organismo no lo puede asimilar, va al hígado directamente. Entonces ahí es donde se suelen acumular progresivamente y pueden dañar mucho nuestro hígado. De hecho, hay síntomas o enfermedades, yo lo llamo síntomas, que son la encefalopatía, que se produce por el hígado altamente tóxico, por metales pesados o a veces por otras toxinas, que también hablaremos un poco. ¿Qué otras cosas a tener en cuenta? Pues que existe lo que se llaman las sustancias quelantes, que habréis oído algunos de vosotros hablar de lo que son los quelantes. Son sustancias que también lo llaman secuestrantes, porque actúan secuestrando el metal y lo arrastran hacia otra zona del organismo. Recuerdo el plomo, el mercurio, el cadmio, el selenio, y luego tenemos dos que son muy livianos, que son el aluminio y el berilo. Estos son básicamente de los que siempre estamos hablando, porque bueno, puede ser que haya algún otro por ahí, pero estos son los más importantes. Entonces, cuando alguno de vosotros, si se hiciera una analítica y detectara aluminio, por ejemplo, que lo tenemos muchas personas, sobre todo el aluminio, también tengo que añadir aquí algo, que hay todavía muchas casas donde se cocina con el aluminio y el aluminio es altamente tóxico. Que sepáis que hay una ley en España desde hace 60 años o 70 o no sé cuánto, muchísimo tiempo, que prohíbe cocinar con el aluminio y en cambio todas las cadenas de hoteles lo utilizan en las cocinas porque es el más barato, el que pesa menos y tal. Pero ¿qué sucede con el aluminio de
de los utensilios de cocina? Pues que teóricamente, si lo usáis en frío, no es nada tóxico, lo podéis usar. Pero si lo ponéis a hervir, con el fuego se dilata, crea un poro, con la dilatación se crea un poro donde penetran las sustancias que estáis cocinando. Y luego, al enfriarse, cierra el poro, con las sustancias dentro. Y cuando volvéis a ponerlo a cocinar, que se vuelve a abrir el poro, suelta parte del aluminio con sustancias de otras comidas que quedaron ahí. Es todo a nivel muy pequeño, muy ínfimo, pero sucede. O sea, yo he tenido casos de personas que yo he asesorado con el tema de la salud a nivel particular que tenían aluminio y venía, o sea, y hemos investigado a ver de dónde venía ese aluminio y venía era una persona concretamente, ahora estoy recordando uno de mis clientes, que comía prácticamente siempre en el restaurante y venía de las cazuelas, de las cocinas de los restaurantes, o sea, eso también a tenerlo en cuenta. Pero lo que quería transmitiros pues es que esta es una fuente, o sea, estas fuentes que he dicho hasta ahora son fuentes de metales pesados, pero hay otras. Hay una planta que es el rabanito, que quería traer uno, pero me olvidé y ahí en Biocultura no encontré para comprar. Es el rabanito rojo, el de toda la vida, es simple rabanito. Bueno, pues ese rabanito tiene una composición que tiene una sustancia que actúa como quelante, pero tiene que ser en forma de jugo. O sea, es el jugo de rabanito, produce un efecto quelante espectacular y rápido. O sea, con las pocas personas que lo he probado, es espectacular. Tiene varias sustancias, la inulina y otra que ahora no me acuerdo cómo se llama. Y luego, como descubrí que era tan efectivo y me dejó impresionada, luego lo he investigado a nivel histórico. Entonces, resulta que los antiguos egipcios, en el papiro de Herbes, que hay, no sé si hay 2000 plantas, que son las que utilizaban para toda la medicina, bueno, pues en las más comunes está como una de las plantas más importantes. Y este dato también lo descubrí hace poco investigando así en internet los antiguos, porque yo cuando descubro algo luego me voy a ver si los antiguos también lo utilizaban, porque no puede ser que yo lo haya descubierto y eso nadie más lo supiera. Y resulta que lo sabía todo el mundo, somos nosotros, la sociedad actual, la que lo desconocemos. Y entonces a mí me parece un gran descubrimiento, pero en realidad no he descubierto absolutamente nada, estaba ya descubierto. Lo utilizaban para los envenenados por las serpientes, o sea, que realmente esta sustancia que lleva es muy potente para sacar del cuerpo tóxicos y venenos. Entonces, estoy contenta de poderos ofrecer esta información porque ahora está todo el mundo muy revuelto con el tema del grafeno. No es un mineral, ni mucho menos, o sea, tiene unas nanopartículas y es muy potente porque realmente una capa de grafeno lo consiguen, está extraído del carbono, pero del grafito, que es un mineral, es una piedra, por decir de alguna manera. De ahí, por exfoliación, sacan las capas y una capa de grafeno es 1 millón de veces más pequeña que un cabello. O sea, es impresionante ese material. Tiene una dureza 200 veces más fuerte que el acero. Y entonces es un material relativamente moderno, también no hace mucho que lo han descubierto, que tiene miles de aplicaciones y parece ser que el ramo de la medicina reconstructiva, reparadora de prótesis y demás lo quiere utilizar, pero como no se ha investigado, porque apenas se conoce en el sector de la industria, de la tecnología, de la informática, se conoce un poco en esos sectores, pero en el sector humano no se ha investigado nada. Entonces, ahora parece que se han decidido a investigarlo a ver qué pasa, ¿no? Y lo están lanzando para ver qué pasa. Bueno, yo solo, para no entrar en excesivos detalles, yo solo quería decir que he investigado también con el grafeno y parece ser que este rabanito, hay un dato muy importante del rabanito. También lo utilizaban los antiguos, porque lo utilizaban los egipcios, los chinos, vietnamitas, luego los romanos y los griegos. Y fueron los romanos los que lo introdujeron en Europa, porque he mirado toda la historia de esta planta.
Entonces ellos ya lo utilizaban no solo para los envenenados, lo utilizaban para sacar las piedras de la vesícula, porque esta sustancia que os acabo de decir, que es la quelante, para mí, da para producir un vaciado de la vesícula total, sacar todas las piedras y todos los tóxicos. O sea, como veis, no he descubierto absolutamente nada, estaba ya descubierto, pero bueno, yo lo he redescubierto. Entonces, eso es lo interesante, que tenemos el rabanito y os voy a explicar muy bien cómo utilizarlo para que tenga esta función, porque no funciona de cualquier forma, no funciona comerlo en la ensalada, por ejemplo, eso no hace nada. Para que os funcione como quelante tiene que ser en ayunas en la mañana, lo rayáis, pero la intibina está en una dosis alta en la piel, entonces rayar también la piel. Bueno, lo laváis, yo lo lavo con agua caliente por si tiene microorganismos, y lo rayáis todo, las hojas no, y rayáis una porción aproximada de una cucharada sopera colmada, por decir algo, en un vaso. Y luego le añadís agua, lo revolvéis bien y lo coláis, porque, bueno, si os queréis tomar la fibra también, pero yo la fibra la cuelo, entonces ese vaso os lo bebéis insofacto, o sea, no guardéis nada, porque ahí los nutrientes se empiezan a deteriorar en cuestión de minutos, se oxidan, entonces lo hacéis insofacto, os lo bebéis. Y yo hice una prueba y con 3 días ya no era necesario más. Yo recomiendo 7 días mínimo y ya está. Si alguno no ha resuelto, lo puede volver a hacer al cabo de unos días, no hay ningún problema, pero tampoco hay que abusar, porque también he detectado, o sea, también hay que decir que hay sustancias como las sustancias picantes y tal, que tienen incidencia en algunos órganos, o sea, no hay ningún alimento que uno lo pueda comer tanto como quiera, no existe ninguno, todos son a tener en cuenta cuánta cantidad. De hecho, yo quería haber empezado la charla diciendo la dosis hace el veneno, porque es una frase de los médicos antiguos, no sé si de Hipócrates o de Paracelso, que estoy totalmente de acuerdo. O sea, la dosis es lo que nos puede hacer daño. Entonces, no vamos ahora a ponernos a tomarnos el rabanito un año seguido. Esto nos haría daño. Ni siquiera lo recomiendo 15 días, porque he descubierto que no es necesario. No hay que llegar a 15 días. O sea, 7 días ya es mucho. Pero las algas tienen un poder extraordinario, que es todos los metales pesados que encuentran en el mar, los gestionan y los transforman y ya no son más metales pesados. Eso lo hacen las algas. Purifican todo lo que tienen a su alrededor. Entonces, claro, tenemos sistemas de purificación. Yo creo que los que comemos algas, por ejemplo, pues tenemos unos minerales, unas opciones. A mí, una vez que me hice una analítica, me dijo un médico farmacéutico, me dijo, ¿qué mierda comes? Se expresó así. Dice, nunca había visto diamantes en una analítica. ¿Qué son esos diamantes? Y yo pensé que yo no tenía ni idea de qué se refería. Y luego llegué a la conclusión en aquella etapa, pues me estaba tomando un clásico de la macrobiótica, que es el caldo de kombu con el hongo shiitake, que es caldo solo. O sea, no te tomas el alga ni nada, sino que por la mañana lo cueces como una infusión. Si tienes 5 minutos, 5, si tienes 3, 3, si tienes 10, 10, lo cueces el tiempo que tienes, te lo bebes y ya está. Eso era lo que yo estaba haciendo. Claro, entonces entendí que eran minerales alargados y parece ser que mi sangre estaba llena. Y él nunca lo había visto en el laboratorio. Un catedrático de la Facultad de Farmacia, que ya se debe haber jubilado, o sea, lleva toda su vida y nunca vio eso. ¿Por qué? Porque nunca conoció a nadie que comía algas, tan sencillo como eso, que comía tantas como yo, que llevo toda una vida comiendo algas. Con acero inoxidable, que está lleno, tenemos todo lleno de acero, barato también, no hay que gastarse. Lleva muchas aleaciones, pero resiste la temperatura, no suelta nada, no suelta partículas, nada. Tenemos 2 opciones, todos los que estamos aquí, hacerlo como preventivo ya y como depurativo por si acaso, y ya está, y no nos compliquemos porque es la cosa más sencilla del mundo y más barata. Pero si alguno os han dicho que tenéis metales y lo habéis comprobado, lo hacéis y luego os volvéis a hacer la analítica y ya está, y ahí veréis si ha funcionado o no ha funcionado.